Bueno, vamos a meternos de lleno en el universo de la escritora argentina Liliana Bodoc. Hoy vamos a ver cómo usa una metáfora potentísima, la del viento, para hablarnos de la pérdida, del dolor y sobre todo de cómo la conexión con otras personas puede de alguna manera salvarnos. Y es que esta frase, es el corazón de todo, ¿verdad? Es una de esas ideas que son pura poesía, pero que al mismo tiempo dan en el clavo de una forma increíble, te cala. Porque claro, la vida no es un paseíto tranquilo, es una fuerza que no podemos predecir. Con esto, Bodoc ya nos está dando la llave para entender todo el lío emocional que se va a montar en su historia. Venga, empecemos con su cuento Amigos por el viento. Y, a ver, que quede claro, este viento no tiene nada que ver con el tiempo. Es una metáfora de esos palos que te da la vida, ¿sabes? De esos momentos que lo ponen todo patas arriba y te dejan sin saber ni por dónde tirar. Y esto describe a la perfección cómo es ese golpe. No es solo algo que pase y ya está, es que es una fuerza que lo trastoca absolutamente todo. Fíjate, susurra, como si intuyeras que algo malo va a pasar, pero no sabes qué. Te ensucia los ojos, te impide ver las cosas como son, y lo más heavy es que pone en peligro hasta lo que tiene raíces, lo que dábamos por sentado. Y aquí es donde la metáfora aterriza de golpe, se vuelve algo real y dolorosamente concreto. Para la narradora, el viento es la marcha de su padre, es el portazo, es el silencio que de repente lo inunda todo en casa, es ver a su madre cerrando las ventanas como en un intento desesperado de evitar que el caos entrase, de proteger lo poco que quedaba en pie después del desastre. Vale, pero ¿cómo sigue la cosa? Porque la historia avanza, claro. Parece que la tormenta ha pasado, pero de repente en el horizonte de la niña aparece lo que ella ve como una nueva amenaza. Se llama Juanjo y es el hijo de la nueva pareja de su madre. Para ella, es como si se estuviera levantando otro viento, igual de peligroso. Y claro, su miedo se traduce en una lista de prejuicios, muy de críos, pero que lo dicen todo. Se imagina lo peor de lo peor. Un niño que se va a comer todas sus cocadas, que va a hacer ruidos insoportables, que le va a ensuciar el jabón y que encima va a intentar robarle su cuarto. Es su manera de ponerle cara al miedo, ¿no? El pánico a que su mundo, otra vez, se vuelva a desordenar. Y entonces llega el giro de guión. En el momento de mayor tensión, cuando la niña está más a la defensiva, le lanza a Juanjo lo que ella piensa que es un golpe bajo, una pregunta para hacer daño sobre su madre, pero la respuesta lo cambia absolutamente todo, porque lo que recibe de vuelta es, ni más ni menos, que el eco de su propio dolor. Y el diálogo que sigue, es magistral. Lo que empezó como un ataque se convierte de repente en un puente. Los dos niños empiezan a describir su viento y se dan cuenta, alucinados, de que están hablando del mismo. El mismo que llega de repente, el que lo arrasa todo. Hasta sus padres reaccionaron igual, cerrando las ventanas. Y ahí está la clave. En esa herida que comparten de repente nace algo nuevo. Una conexión. Se hacen amigos por el viento. Pero ojo, que Bodoc no se queda solo en el dolor. También nos enseña los remedios. Y para eso nos vamos a otro de sus cuentos, La mejor luna. Aquí vamos a ver otra forma de arreglar un mundo que se ha roto, con un gesto creativo, un gesto de puro amor. La historia es súper tierna, vais a ver. Tenemos a un niño, Juan, que no soporta ver a su gata Melina triste. ¿Y por qué está triste? Porque la luna a veces desaparece del cielo. Así que Juan, con la ayuda de su amigo Pedro, que es pintor, trama un plan. Van a crear una luna de quita y pon. Una luna que puedan colgar en el balcón para que nunca falte. Es un intento precioso de combatir la tristeza con imaginación y cariño. Pero lo mejor de la historia, lo realmente bonito, es el final. Porque Melina, la gata, no es tonta. Sabe de sobra que esa luna colgada en el balcón no es la de verdad. Pero entiende algo mucho más importante. Entiende el gesto. Sabe que esa luna es la luna que le dio el amor. Y con eso, con esa prueba de cariño, le basta y le sobra para sentirse consolada. Claro, después de leer esto, una se pregunta ¿de dónde sale toda esta sensibilidad? Pues estas historias sobre vientos y lunas pintadas no salen de la nada, no. Están súper conectadas con la propia vida de Liliana Bodoc, porque en su vida el viento también sopló, y muy fuerte. Si echamos un vistazo a su biografía, lo entendemos todo. Nació en Santa Fe, en Argentina, en el 58, y poco después de que su familia se mudara a Mendoza, cuando ella tenía solo unos 7 años, su madre murió. ¿Y qué imaginó ella, siendo una niña, que se le había llevado un viento caluroso? Ahí está. Ese dolor, tan temprano, es la semilla de todo. Marcó su forma de ver el mundo y muchos años después se coló en sus libros, dándoles una fuerza brutal. Y aquí está la otra cara de la moneda, el refugio. Para ella, de niña, la siesta era un rollo, una obligación. Pero en esas horas de encierro forzoso encontró una salida, una puerta secreta, los libros. Y para ella no eran solo para pasar el rato, ¿qué va? Eran su vía de escape.
Eran la forma de viajar a otros sitios y sobre todo de encontrar consuelo cuando su propio mundo se quedaba demasiado silencioso o dolía demasiado. Entonces, si juntamos todo esto, lo que nos cuentan sus historias y los ecos de su propia vida, llegamos al meollo de la cuestión, a la idea central de Liliana Bodoc sobre para qué sirven el arte y los libros en nuestra vida. Y aquí lo tenemos. Esta es su gran declaración de intenciones. Para ella, leer y soñar no es un privilegio, no es un lujo, es algo tan básico y necesario como el pan de cada día. Un alimento para el alma, algo que nos nutre, que nos da fuerzas y que nos ayuda a tirar para adelante, sobre todo en esos días en los que la vida se pone a soplar como el viento. Así que, en definitiva, ese es el gran mensaje que nos deja su obra, que ante el desorden y el dolor que son inevitables, tenemos un par de herramientas potentísimas. Una es la empatía, ser capaces de reconocer nuestro propio viento en la mirada de otra persona, y la otra el amor creativo, tener la capacidad de pintar una luna mejor para quien la necesite. Esos son nuestros refugios en plena tormenta. Y claro, esta reflexión de Bodoc nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta que va más allá de sus libros y que nos toca a todos. Nos hace pensar en las historias que consumimos cada día, las que contamos, las que compartimos, y nos obliga a preguntarnos, ¿nos están alimentando de verdad? ¿Nos están preparando el alma para cuando inevitablemente nos toque a nosotros afrontar nuestro propio viento?